Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, su refugio virtual y dosis diaria de drama, pasión desenfrenada y giros inesperados directamente desde el corazón palpitante de Estambul y más allá. Hoy, damas y caballeros, nos sumergiremos de lleno con la intensidad que caracteriza a nuestras series favoritas, en un tema que a todos, seamos honestos, nos encanta odiar: las suegras entrometidas hasta la médula y esas rivales ardientes, mujeres de armas tomar que harán absolutamente lo que sea, sin importar las consecuencias, con tal de alcanzar el esquivo grial del amor. Sí, mis queridos adictos al drama, nos centraremos en esas series turcas donde las relaciones amorosas son, lisa y llanamente, un campo de batalla minado, donde la felicidad, aunque fugaz, de nuestros adorados protagonistas está siempre inexorablemente amenazada por fuerzas externas o internas, representadas principalmente por las omnipresentes mamás de nuestros galanes turcos y esas mujeres sin escrúpulos, dispuestas a todo, incluso a lo inimaginable, para robarles el corazón, y por ende la felicidad a nuestras sufridas heroínas. Así que prepárense, ajusten sus almohadas, hagan palomitas y tengan a mano sus pañuelos, porque estamos a punto de embarcarnos en un recorrido vertiginoso, un viaje lleno de intrigas palaciegas, celos enfermizos, planes maquiavélicos dignos del mismísimo Nicolás Maquiavelo y por supuesto muchísimo drama del bueno. Vamos a analizar en detalle esos personajes que nos hacen gritarle desaforadamente a la pantalla, esos momentos en los que sentimos el irrefrenable impulso de entrar en la televisión, atravesar la cuarta pared y darle un buen, pero muy buen zarandeo a la suegra de turno o a la rival implacable que, cual terminator sentimental, simplemente no se rinde, no se detiene, hasta conseguir su objetivo. Pero antes de que nos adentremos en este universo de intrigas y pasiones desbordadas, recuerden, por favor, que si les gustan los dramas turcos tanto, o incluso más, que a mí, no olviden suscribirse a mi canal. De esta manera se aseguran de no perderse absolutamente ningún vídeo nuevo, donde les traigo las últimas noticias fresquitas, los mejores momentos, esos instantes que nos dejan sin aliento, y mis análisis más apasionados, esos que hago con el corazón en la mano, de sus series favoritas, esas que nos quitan el sueño y nos hacen suspirar. Ahora sí, pongámonos cómodos, relajémonos y empecemos con este viaje sin retorno, este descenso a las profundidades del drama turco. Vamos a empezar con una serie que estoy segura de que conocen y aman profundamente, es Amor, o Senkalkam, en su idioma original, un título que evoca a la perfección el torbellino emocional que experimentamos al verla. Esta comedia romántica, que en realidad es mucho más que una simple comedia, nos presentó a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja explosiva, dos polos opuestos destinados a atraerse, cuya relación, al principio, se construye sobre una base precaria, un contrato de matrimonio falso. Pero como suele suceder en estos casos, y como dicta la ley no escrita de las telenovelas turcas, el amor verdadero, ese que te sacude hasta los cimientos, termina floreciendo en medio de las mentiras piadosas, los malentendidos hilarantes y las situaciones más rocambolescas que se puedan imaginar. Y es precisamente aquí, en este intrincado laberinto de emociones, donde entran nuestras dos protagonistas del día, Aydan Bolat, la madre de Serkan, esa figura materna que encarna a la perfección el arquetipo de la suegra entrometida, y Selin Atakan, la exprometida de Serkan, una mujer hermosa y aparentemente perfecta, pero que esconde un oscuro secreto. Aydan, interpretada magistralmente por la talentosa Neslihan Yeldan, es, sin lugar a dudas, la suegra por excelencia, controladora hasta el extremo, snob hasta la médula y obsesionada, enfermizamente obsesionada, con la imagen pública de su hijo. Desde el primer momento, desde el mismísimo instante en que Eda cruza la puerta de su vida, Aydan no aprueba, ni aprobará jamás la relación de Serkan con Eda, a quien considera, injustamente, de una clase social inferior, indigna del apellido Bolat y por ende no digna de su hijo perfecto, ese hijo al que idealiza hasta límites insospechados. Aydan utiliza todo su poder, toda su influencia, todo su arsenal de recursos, para sabotear la relación, desde sembrar dudas sutiles, pero efectivas, en la mente de Serkan hasta intentar manipular a Eda, recurriendo a tácticas bajas y artimañas emocionales, para que se aleje de su hijo y desaparezca de sus vidas. Su preocupación no es en absoluto la felicidad de Serkan, sino mantener intacto su estatus social, preservar su reputación impecable y asegurarse de que su hijo se case con alguien de su mismo nivel, alguien que pertenezca a su círculo social privilegiado. Lo que hace a Aydan un personaje aún más interesante, y que la aleja de la simple caricatura de villana, es que Aydan tiene sus propias inseguridades profundas, sus propios traumas no resueltos, lo que la convierte en un personaje complejo, lleno de matices, y no simplemente una villana unidimensional. Su agorafobia incapacitante y la tensa relación,
llena de reproches y silencios incómodos, con su esposo, Alp Tekin-Bolat, añaden capas a su personalidad, haciendo que sus acciones, aunque reprobables, sean en cierto modo comprensibles o al menos explicables. ¿Recuerdan aquel infame episodio en el que intentó organizar una cena sorpresa para Serkan y Eda, invitando a todos sus amigos de la alta sociedad y haciendo que Eda se sintiera completamente fuera de lugar, como un pez fuera del agua? Clásico movimiento de suegra controladora y manipuladora. Por otro lado, tenemos a Selin, interpretada con una elegancia fría y calculada por Vige Onal, la ex prometida de Serkan, una mujer hermosa, inteligente, ambiciosa y aparentemente perfecta en todos los sentidos. Pero como suele suceder en estos casos, debajo de esa fachada de perfección impoluta se esconde una mujer profundamente resentida, herida en su orgullo y dispuesta a todo, incluso a lo más bajo para recuperar a Serkan, a quien considera erróneamente de su propiedad. Selin se convierte inevitablemente en la rival perfecta para Eda, utilizando su cercanía con Serkan, su conocimiento íntimo de su pasado y sus debilidades, para sembrar dudas, generar celos y crear conflictos innecesarios entre la pareja. Ella no se rinde fácilmente, no se da por vencida ante el primer obstáculo y constantemente está tramando algo, urdiendo un plan maquiavélico, para separar a Eda y Serkan, para dinamitar su relación desde dentro. La jugada maestra de Selin, su movimiento más audaz y desesperado, fue casarse con Ferit Simsek para seguir cerca de Serkan, para mantenerlo a su alcance y seguir ejerciendo su influencia sobre él. Aunque afirma con una sonrisa forzada, que ya no siente nada por él, sus acciones demuestran, una y otra vez, todo lo contrario. Selin es astuta, calculadora, fría como el hielo y no tiene escrúpulos, ni remordimientos, a la hora de conseguir lo que quiere. Su rivalidad con Eda es, sin duda alguna, uno de los puntos fuertes de la serie, generando momentos de tensión palpables, escenas de drama intenso que mantienen al espectador al borde del asiento, conteniendo la respiración. Y ni hablar de sus miradas. Esas miradas cargadas de veneno, esas dagas que se lanzan con los ojos, son dignas de una villana de telenovela clásica, una antagonista memorable que permanecerá grabada en nuestras retinas. Ahora, para refrescarnos un poco y cambiar de aires, cambiemos de escenario y hablemos de otra serie turca que también nos presenta a una suegra memorable, aunque por motivos muy diferentes, y a una rival persistente que no se amilana ante nada ni nadie. Habitación 309 o no 309. En esta comedia romántica, ligera y entretenida, Onur Saran y Lale Yenilmez se conocen accidentalmente en una cita a ciegas organizada, con la mejor de las intenciones, por sus respectivas madres. Debido a un malentendido garrafal, una confusión de identidades y una serie de eventos desafortunados, ambos terminan pasando la noche juntos y, como resultado inesperado, Lale queda embarazada. Las madres, decididas a que sus hijos se casen, a toda costa, hacen todo lo posible, mueven cielo y tierra, para que la relación funcione, a pesar de las evidentes diferencias entre Onur y Lale, dos personas con personalidades opuestas y visiones del mundo radicalmente distintas. Aquí la suegra Songül Sen, interpretada con mucho humor por Sumru Yabrukuk, es diferente a Aydan, pero igualmente entrometida, aunque por motivos muy distintos. Songül no es snob ni clasista, no le importa el origen social de Lale, pero es extremadamente posesiva con su hijo, al que sobreprotege y cree firmemente que sabe lo que es mejor para él, incluso mejor que él mismo. Ella constantemente interfiere en la relación de Onur y Lale, tratando de controlarlos, de manipularlos y de moldearlos a su imagen y semejanza, intentando convertirlos en la pareja perfecta que ella siempre soñó para su hijo. Songül no es malvada, no tiene malas intenciones, pero su amor asfixiante por Onur, ese amor que roza la obsesión, la lleva a tomar decisiones impulsivas que paradójicamente perjudican a la pareja, creando más problemas de los que resuelve. A diferencia de Aydan, Songül intenta genuinamente que Lale y Onur estén juntos, pero lo hace a su manera, sin respetar sus deseos ni opiniones, imponiendo su voluntad y creyendo que sus ideas son las mejores. Sus intentos de ayudar, de echar una mano, siempre terminan causando más problemas de los que resuelve, generando situaciones cómicas y tensas a partes iguales. ¿Recuerdan cuando organizó una cena familiar sorpresa para que Onur le propusiera matrimonio a Lale, sin siquiera consultarlo con él, sin tener en cuenta sus sentimientos? Eso es control maternal en su máxima expresión, un ejemplo perfecto de cómo el amor puede convertirse en una jaula de oro. En cuanto a la rival Pelin Su, interpretada con astucia por Sevinker Bulak, es la exnovia de Onur y una mujer ambiciosa, inteligente y calculadora, que sabe perfectamente lo que quiere y cómo conseguirlo. Pelin Su no puede aceptar que Onur la haya dejado por Lale, una chica que a su juicio, no está a su altura,
y decide hacer todo lo posible, recurriendo a tácticas sutiles pero efectivas para recuperarlo. Ella utiliza su inteligencia, su encanto irresistible y su labia persuasiva para manipular a Onur y sembrar dudas en su mente sobre su relación con Lale, haciéndole creer que se está equivocando, que está cometiendo un error al estar con ella. Pelinsu es menos obvia que Selin en sus intentos de sabotear la relación, no recurre a la confrontación directa, pero es igualmente efectiva, quizás incluso más, gracias a su sutileza. Ella se presenta como una amiga fiel, una confidente comprensiva de Onur, pero en realidad está esperando pacientemente el momento oportuno para atacar, para asestar el golpe definitivo y reconquistar el corazón de su amado. A diferencia de Selin, Pelinsu no se obsesiona con Onur hasta el punto de perder la razón, no se deja arrastrar por la locura. Ella lo ve como un premio que no puede perder, un trofeo que debe recuperar, y está dispuesta a jugar sucio, a saltarse las reglas para conseguirlo. Su estrategia es diferente, más sutil y por eso mismo, a veces, más efectiva. Pelinsu representa a la rival que no se rinde, que espera pacientemente su oportunidad, que sabe cómo manipular las emociones de los demás y que utiliza su inteligencia para conseguir sus objetivos. Sigamos nuestro recorrido con otra joya de la televisión turca, una serie que combina a la perfección drama, romance y un toque de misterio que nos mantiene enganchados desde el primer episodio, Medcezir. Esta adaptación turca de la serie estadounidense de OC nos cuenta la historia de Yaman Koper, un joven de un barrio marginal, con un pasado problemático y un futuro incierto, que es acogido por la familia Serez, una de las más ricas y poderosas de Estambul. Yaman se enamora perdidamente de Mira Beylice, una chica privilegiada, perteneciente a la alta sociedad, con un pasado problemático y un presente lleno de incertidumbres. Aquí la suegra potencial Ende Serez, interpretada con elegancia y sobriedad por Mine Tugay, no es la típica suegra entrometida y controladora que hemos visto hasta ahora. Ende es una mujer sofisticada, inteligente, independiente y con una fuerte personalidad, que sabe lo que quiere y no tiene miedo de luchar por ello. Inicialmente no tiene objeciones a la relación de Mira con Yaman, al contrario, le parece una buena influencia para su hija, pero a medida que la relación se vuelve más seria y formal, comienza a preocuparse por el futuro de su hija, por su bienestar a largo plazo. Ende no es clasista, no le importa el origen humilde de Yaman, pero le preocupa que no tenga las mismas oportunidades que Mira, que no pertenezca a su mismo mundo, y que esto pueda afectar a su felicidad a largo plazo, generando conflictos y frustraciones en el futuro. Su preocupación no es tanto la clase social de Yaman, sino su falta de recursos económicos, de contactos y de una red de apoyo que le permita prosperar en la vida. Ende ve el potencial de Yaman, reconoce su inteligencia y su ambición, pero también es consciente de los desafíos que enfrentan como pareja, de los obstáculos que tendrán que superar para construir un futuro juntos. A diferencia de las otras suegras que hemos visto, Ende intenta abordar sus preocupaciones de manera racional y constructiva, aunque a veces sus acciones puedan parecer entrometidas, pero siempre con la mejor de las intenciones. Ella intenta guiar a Mira y Yaman ofreciéndoles su consejo y apoyo incondicional, pero sin imponer su voluntad, respetando sus decisiones y confiando en su capacidad para tomar las riendas de su propia vida. La rival en esta serie, Orkun Zibanoglu, interpretado con maestría por Metin Akdülger, es el exnovio de Mira, un chico rico, mimado, caprichoso y obsesionado con ella, que no puede aceptar que lo haya dejado por Yaman, un chico que a su juicio, no está a su altura. Orkun se dedica a hacerles la vida imposible, a sabotear su relación y a atormentar a Yaman, utilizando su riqueza, su influencia y su poder para lograr sus objetivos. Orkun es un personaje complejo, lleno de contradicciones, que combina encanto y maldad, inteligencia y crueldad. Él es inteligente, manipulador, astuto y no tiene escrúpulos, ni remordimientos, a la hora de conseguir lo que quiere, dispuesto a todo, incluso a lo más bajo, para lograr sus objetivos. Orkun utiliza su riqueza, su poder y su influencia para sabotear la relación de Mira y Yaman, exponiendo sus secretos más oscuros, creando conflictos entre ellos y sembrando dudas en sus corazones. A diferencia de las otras rivales que hemos visto, Orkun no busca simplemente recuperar a Mira, no se conforma con reconquistar su corazón. Él quiere destruirla, arruinar su felicidad, hacerla sufrir y demostrarle que se equivocó al dejarlo, que cometió un error imperdonable. Su obsesión enfermiza con Mira lo lleva a cometer actos terribles, convirtiéndolo en uno de los villanos más memorables y odiados de las series turcas. ¿Recuerdan aquel infame episodio en el que filtró un vídeo íntimo de Mira para avergonzarla públicamente frente a toda la sociedad, para humillarla y deshonrarla? Eso es maldad pura, un acto de vileza que lo define como persona.
Finalmente hablemos brevemente de Karasevda, o Amor Eterno, un drama intenso, desgarrador y conmovedor que nos cuenta la historia de amor prohibido entre Kemal Soydere y Nihan Sezin, dos jóvenes de clases sociales opuestas que luchan por estar juntos a pesar de todos los obstáculos. En esta serie, la suegra, Vildan Sezin, interpretada con frialdad por Nese Baykent, es una mujer ambiciosa, calculadora y obsesionada con el dinero, que está dispuesta a sacrificar la felicidad de su hija con tal de mantener su estatus social y asegurar su futuro económico. Vildan no aprueba la relación de Nihan con Kemal porque él es de una clase social inferior, no pertenece a su mundo y no tiene el dinero ni el poder necesarios para mantener el estilo de vida al que está acostumbrada. Ella hace todo lo posible para separarlos, incluso obligando a Nihan a casarse con Emir Kozkuolu, un hombre rico, poderoso y despiadado, que está obsesionado con ella. Vildan es una suegra manipuladora, sin escrúpulos y capaz de cualquier cosa con tal de conseguir sus objetivos, dispuesta a sacrificar la felicidad de su hija con tal de mantener su estatus social y preservar su fortuna. La rival, Asu Ala-Khan, interpretada con inteligencia por Melissa Alpamuk, es la socia, confidente y aliada de Emir, pero en secreto está enamorada de Kemal y hará todo lo posible para conquistarlo, incluso aliándose con el enemigo. Asu es una mujer inteligente, astuta y ambiciosa, pero su obsesión con Kemal la lleva a cometer errores que la destruyen, que la arrastran a un abismo de desesperación y locura. Vildan y Asu representan la ambición desmedida, la obsesión enfermiza y el poder destructivo del dinero, tres fuerzas poderosas que pueden arruinar la vida de las personas y destruir el amor verdadero. Y, damas y caballeros, llegamos al final de nuestro recorrido fascinante y a veces perturbador por el mundo de las suegras entrometidas y las rivales ardientes en las series turcas. Hemos visto que estos personajes, aunque a veces nos hagan odiarlos con todas nuestras fuerzas, son esenciales para crear drama, para generar tensión y para mantenernos enganchados a la historia, pegados a la pantalla. Ya sea por su control asfixiante, su ambición desmedida, su obsesión enfermiza o su capacidad de manipulación, las suegras y las rivales son fuerzas poderosas que ponen a prueba el amor de los protagonistas, que los obligan a luchar por su felicidad y que nos recuerdan que el camino hacia el amor verdadero nunca es fácil. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo, que se hayan reído, que hayan llorado y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista interminable de pendientes. Ahora, quiero saber su opinión, quiero escuchar sus voces, ¿cuál de estas suegras les parece la más entrometida, la más controladora, la que les haría huir despavoridos? ¿Y cuál de estas rivales les da más miedo, la más despiadada, la que les haría temer por su vida amorosa? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué piensan, compartan sus opiniones y hagamos de este espacio un lugar de encuentro para los amantes de las telenovelas turcas. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, si lo disfrutaron, si les hizo reír o llorar, compártanlo con sus amigos, con sus familiares y con todos sus conocidos amantes de las telenovelas turcas y, lo más importante de todo, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el maravilloso mundo del drama turco. Gracias por verme, por estar ahí, por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que tengan un día lleno de drama, pero del bueno.